que a pesar de los problemas que están habiendo en cuanto a pandemia, en cuanto a dificultades para congregarnos, en cuanto a dificultades para desplazamientos, todo esto, hermano, nosotros somos el pueblo de Dios. Amén, hermano. Amén. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y la palabra de Dios dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a nuestro Dios. Está hablando allí en el libro de Oseas, capítulo 6. Dice que nosotros conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Es decir, el Señor nos llama a un continuo crecimiento en cuanto a conocerle a Él, en cuanto a tener comunión con Él. No podemos ser, hermano, un grupo de temerosos, miedosos, pusilánimes, cobardes, sino que tenemos que ser esforzados y valientes y buscar al Señor. Amén, hermano. No puede ser el virus COVID-19 el que pone límite a la iglesia del Señor Jesucristo. Ya se acabó la iglesia porque apareció el COVID, entonces los cristianos ya no nos volvimos a congregar, ya no volvimos a reunirnos, ya no, hermano. Con COVID o sin COVID, el pueblo de Dios se reúne, exalta y adora al Dios vivo y poderoso. Amén, hermano. Y somos un pueblo bendecido. Estamos bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Oremos a Dios que no nos dé el COVID, pero oremos a Dios que si nos da, sea para eso que llaman inmunidad de rebaño. O sea que nos da pero no nos afecta, punto. Quedamos expurgados ya, quedamos inmunizados contra el dichoso virus en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano. Y tenemos que confesar en fe: no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas del Señor. Amén. Así habla el salmista David. Hermano, usted no ande angustiado. No, hermano, métase con Dios. Tómese de la mano del Señor y no se suelte ni por un momento. Sea fiel al Señor. Y Dios le va a levantar y le va a bendecir. Bueno, tenemos esta mañana la cena del Señor. Entonces invito a mis hermanos que van a tomar la cena del Señor, que se coloquen en pie. Hermano Nelson, hágame un favor, perdóneme la molestia. Es que la Biblia la dejé aquí derecho, allá en la silla 21, creo que es, o 23, eso. Tenga la bondad, gracias. Del afán pasé corriendo y se me quedó la Biblia. Gloria a Dios. Bueno, voy a invitarlo, hermano, a que abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. La cena del Señor, hermano, no es un costumbrismo. La cena del Señor no es un espacio por rellenar ahí el tiempo del culto. No, hermano. La cena del Señor es una de las dos ordenanzas que el Señor Jesús mismo instituyó: el bautismo y la cena del Señor. Y ambos, bautismo y cena del Señor, son para aquellos que le han entregado su vida al Señor Jesucristo como Dios, Señor y Salvador. Es decir, bautismo y cena del Señor es exclusivamente para los creyentes convertidos, para los que se han convertido al Señor Jesús de todo corazón. Amén. No dan salvación, ni bautismo, ni cena del Señor salva a ninguno, ¿no? Pero sí son confirmación de que somos obedientes y fieles al Señor y a su palabra. Los verdaderos cristianos debemos bautizarnos. El Señor dijo en la palabra, allá en Mateo 28 dice que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos. El hermano Nelson nos hablaba de eso anoche, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién? A los que crean. El bautismo es para los creyentes. Por eso en la iglesia cristiana no bautizamos niños pequeñitos, niños sin conciencia, niños sin uso de razón todavía, porque ellos no tienen la suficiente madurez intelectual
ni moral, ni espiritual, para decir creo o no creo. El bautismo es para confirmar a aquel pecador que arrepentido viene al Señor Jesús y le entrega su vida como Señor y Salvador. Y en señal de esa genuina conversión, entonces sigue el paso de fe del bautismo, para decir es verdad, yo me estoy comprometiendo. Pero una vez que alguien acepta al Señor Jesús y es bautizado, entonces entra a integrar la membresía de la iglesia local, aquí. Amén. Usted es miembro del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia universal, con convertirse y creer en el Señor. Pero es miembro de la iglesia local al bautizarse. Y entonces eso le impone unos compromisos con el Señor, con su palabra, pero también con la iglesia local. De respaldar, de apoyar, de ayudar, de servir, de trabajar en la iglesia local, como miembro de la iglesia del Señor. Amén, hermano. Ninguno que no se haya bautizado puede participar en la administración de la iglesia. ¿Cómo? Si ni siquiera se ha bautizado. Ninguno que no se haya bautizado puede participar tampoco en la cena del Señor. ¿Cómo? Si no se ha bautizado. Entonces debe convertirse, aceptar al Señor Jesús en su vida como Señor y Salvador. Debe confirmar esa fe obedeciendo el mandato del Señor de bautizarse en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez que continúa en esa vida cristiana, debe confirmar su fe en el Señor, congregándose, teniendo comunión con el Señor y con los santos, con la iglesia, y a través de la ordenanza de la cena del Señor. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor, hermano, debemos hacerlo con sumo respeto. Es una ocasión muy especial para revisar cómo estoy yo hoy con el Señor. Es una ocasión muy especial para hacer un alto, interiorizarme en mí y empezar a mirar cómo he caminado con el Señor. Si descubro que no he andado tan fiel, que no he andado tan tomado de la mano del Señor, ¿qué significa eso? Que es el momento preciso para ponerme en paz con el Señor. Amén, hermano. Entonces, al llegar el momento de la cena del Señor, no es para que usted diga, yo no tomo la cena del Señor porque yo soy un pecador y he pecado. No, es que todos somos pecadores y todos hemos pecado, amén. Sino más bien es el momento para revisar. Y si en su vida encuentra que no está andando en comunión con el Señor como debe andar, es el momento para pedirle perdón al Señor, para arrepentirse. Y arrepentirse es tanto como apartarse de cualquier pecado en que esté andando, cometiendo, actuando. Y entonces decirle al Señor, Señor, perdóname, límpiame, te confieso mi maldad. Yo he pecado de esta manera, he fallado de esta manera, he desobedecido de esta manera, pero tu palabra, gloria a Dios por las promesas del Señor, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Entonces, hermano, la solución no es decir yo no tomo la cena del Señor, porque eso es tanto como decir yo amo más mi pecado y prefiero quedarme con él. Amén, hermano. La solución más bien es humillarse ante el Señor, pedirle perdón por los pecados y entonces en fe aceptar el perdón del Señor en su vida y la reconciliación con el Señor. Amén, porque Cristo vino para eso, para reconciliarnos con Dios. Y en fe entonces tomar la cena del Señor. Amén, hermano. Si alguno toma la cena del Señor en forma indigna, entiéndase indigno el acto de no discernir, no entender de qué se trata este sacramento. La palabra de Dios dice que come juicio y bebe para sí. Es decir, quien toma la cena del Señor, hay como se supone que yo soy cristiano y debo tomar la cena del Señor porque aquí acostumbran a eso. Esa persona está comiendo juicio para sí.
Cuando tomamos la cena del Señor, tenemos que hacer, hermano, un alto y entender que ese pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte, sacrificado, martirizado en la cruz del Calvario por nosotros. Que esa copa representa el vino, representa la sangre, el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para redención de nuestros pecados, para hacer un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y ese pacto es que mediante el sacrificio del Señor Jesucristo, todo el que se acerque a Dios en el nombre de Jesucristo, creyendo en el Señor Jesucristo y en su sacrificio en la cruz, aceptándole como Señor y Salvador, recibe perdón de pecados. Entonces, mi querido hermano, tomar la cena del Señor es un momento muy especial. Tomar la cena del Señor es una remembranza, es recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tomar la cena del Señor es una confirmación y una actualización. Es en este momento volverme a confirmar a mí mismo que sigo fiel a mi Señor a pesar de mis debilidades. Que a pesar de que haya fallado o haya pecado, hoy decido seguir con mi Señor, arrepintiéndome de mis faltas y confirmándole a Él que le pertenezco, que soy de Él, poniéndome en paz con Él. Y además, hermano, es una proclamación del evento futuro en el que un día el Señor Jesús volverá a la tierra. Y entonces, hermano, dice la palabra de Dios que volveremos a tomar la cena, esta cena del Señor. Pero ya no la administrará ningún pastor humano, sino que la cena del Señor la administrará el mismo Señor Jesucristo en una mesa con todos los santos de toda la historia humana. Todos los que hemos creído y confiado en el Señor, entonces recibiremos de nuevo la cena del Señor. Pero en esta ocasión Cristo mismo será quien la ministre a todos sus escogidos. Remembranza, confirmación, proclamación de lo que vendrá. Amén. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar por los elementos que en esta mañana presentamos ante el Señor, pan y vino, símbolos del cuerpo y la sangre del Señor. Y allí donde usted está, mi querido hermano, hable con Dios. Dígale: Señor, aquí está mi vida, te pido que me limpies de todo pecado. Señor, perdona todas mis faltas, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, limpia mi corazón de toda maldad. Yo debo reconocer humildemente, Señor, que soy pecador. Señor, que muchas veces he desobedecido tu mandato, tu palabra, tu voluntad, que soy rebelde, que muchas veces me aparto de tu camino, que mi corazón no persevera en tu senda. Pero Señor, aquí estoy para que me ayudes. Aquí estoy confesándote mi debilidad, mi falta, mi pecado, mi maldad, y arrepintiéndome, pidiéndote perdóname, Señor. Yo necesito que me cambies, que me limpies, que me perdones, que me des un corazón nuevo, Señor, un corazón que sea conforme a tu corazón, para que yo pueda hacer tu voluntad. Guíame, Señor Jesús, tómame, límpiame, restáurame.
sáname, confírmame en tu camino. Lávame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz, sangre del nuevo pacto. Y lléname hoy con tu Espíritu Santo. Señor, permite, oh Dios, que al tomar este pan, al tomar esta copa, Señor, al tomar esta cena, mi cuerpo sea fortalecido en sanidad. Mi mente sea fortalecida en fe y en sanidad. Mi espíritu sea fortalecido en salvación, en sanidad. Que todo mi ser, Señor, se vuelva a ti para adorarte, para servirte, para amarte. Toma mi vida, toma mi corazón, toma mi espíritu, toma mi mente, toma mi alma, toma mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones, mis ideas, todo lo que soy, Señor, te lo presento a ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presentamos delante de ti la iglesia, Señor, tu pueblo, tus hijitos, tus hijitas, Señor. ¿Cuánto nos amas tú? Tú sabes quiénes somos, cómo estamos, qué nos pasa, cuántas luchas hemos tenido. Señor, hoy pedimos, abraza a este pueblo, consuela a tu iglesia, límpiala, sánala, restáurala, bendícela, fortalécela, úngela, Señor, guíala. Oh Dios, tómala en ti, para ti. Fortalece cada vida, Señor, limpia cada corazón. Señor, oramos que este pan y este vino, símbolos de tu cuerpo y sangre, sean santificados en esta mañana. Señor, que estos símbolos, oh Dios, traigan a nuestra vida la memoria de lo que tú has hecho allí en la cruz por nosotros. Y la fe, Señor, que tú nos das mediante tu Espíritu y tu palabra, para confiar en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, en tu poder, en tu salvación, en tus promesas. Levántanos hoy. Te necesitamos, oh Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú lo haces. Nos humillamos a ti, oh Dios. En ti esperamos, en ti confiamos. Tú eres precioso, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, voy a pedirles el favor por filas, de atrás para adelante, en este sentido, horizontal. Horizontal. Entonces los hermanos que van a tomar la cena, incluyendo los servidores, van a pasar por fila, toman su copa, su pan y vuelven al lugar y nos esperan. Y de ahí hacia adelante venimos en el mismo orden. Amén, tengan la bondad. La última fila, los hermanos que van a tomar la cena, pasan, toman los elementos, vuelven a su lugar, por favor nos esperan. Alabanza y adoración. Oh, aleluya. Gracias, Señor. En tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. La cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
bondad, grupo de alabanza también pasan, toman la cena del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, puede comer el pan, puede tomar la copa. Gracias, Señor, te damos. Gracias por esta comunión, Señor, que es contigo, que es con los hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, gracias. Te adoramos esta mañana. Te bendecimos. Te exaltamos. La gloria es tuya, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú nos has redimido, Señor, y nos has comprado con tu sangre preciosa, Señor, para Dios nuestro Padre, y nos has hecho reyes y sacerdotes, Señor, y reinaremos contigo por los siglos de los siglos, Señor. Y a ti, Señor, que has vencido el Cordero, el león de la tribu de Judá, el que ha sido inmolado, pero que estuvo muerto y ahora vive por los siglos, a Él sea la gloria, el imperio, el honor, la alabanza, la adoración. Todo honor, toda honra, toda adoración, Señor, pertenecen a ti, Padre, pertenecen a tu Cristo, pertenecen a ti, oh Dios trino y poderoso. La gloria es tuya, mi Señor Jesús. Te alabamos en esta mañana, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos, Dios. Tú eres fiel, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Tenga la bondad, se sienta, la copita la puede dejar a un lado en la silla. Los hermanos sugieres ahora, ellos tendrán, en el piso, por favor, en el piso. Ellos tendrán un tiempo para organizar de nuevo el recinto. Y esta mañana hemos querido invitar a un gran hermano que nos ha demostrado mucho su amor por el Señor, primero que todo, pero segundo por la obra del Señor y las almas. Nuestro hermano Nelson Parra, él nos está ayudando con el curso de evangelismo, los sábados, él nos está ayudando en las intercesiones matutinas, 5 de la mañana. El hermano Nelson todos los días a las 5 de la mañana ya está puesto en pie, espero que usted también, amén. Y en ese tiempo él guía, hermano, el tiempo de intercesión. Es un varón de Dios. Yo estoy muy contento de que el Señor haya traído a nuestro hermano a esta iglesia, porque desde que le conozco, lo único que he visto en él es buen testimonio, servicio, trabajo fuerte para la obra de Dios y mucha humildad. Amén. Entonces, todo eso habla muy bien de un varón que le sirve a Dios. Amén. Hermanito Nelson, tenga la bondad, pase por aquí, hermano. No es lo mismo tener algo que decir que tener que decir algo. Y el hermano Nelson tiene algo que decir. Sí, hermano, usted tiene algo que decirnos. Gloria a Dios.
Amén. ¿Sí me escuchan, cierto? Bueno, Dios les bendiga. Le agradezco primeramente a Dios. Me quito el tapabocas porque es mejor sin tapabocas que con tapabocas para hablar, ¿no? Primeramente le doy gracias y la gloria a Dios por permitirme este privilegio, esta responsabilidad y este honor, pero también a mis pastores por brindarme esta oportunidad de poder compartir una palabra que desde hace rato vengo preparando. En estos días no tuve mucho tiempo, pero el pastor hace unos meses me dijo, le voy a dar la oportunidad de que dé una palabra, empiece a prepararla. Y gloria a Dios que lo escuché y he venido preparándola. Espero que esta sea una palabra que nos edifique a todos, que nos confronte, pero también nos fortalezca y nos ayude a crecer. ¿Cuánto tiempo tengo, pastora? ¿10 minutos? Yo 10 minutos no alcanzamos. Bueno, gloria a Dios. Pues les cuento que vamos a hablar sobre 9 capítulos de la Biblia, de Génesis. A ver si nos alcanzan estos 50 minutos. Ubiquen en sus Biblias, por favor, el libro de Génesis, en el capítulo 45. Vamos a leer, pero todo este mensaje está basado desde el capítulo 37 al 45, entonces tengo que colocarlos algo en contexto. Entonces, Génesis 45. Mientras buscan Génesis, les voy a contar una noticia a los que no estaban actualizados. Estoy estrenando Biblia. Gloria a Dios. Porque casualmente la semana pasada cumplí un año de casado. Y gloria a Dios. Y fue el regalo de mi amada esposa que está allá. Entonces, parezco niño estrenando juguete con esta Biblia. De por sí me gusta mucho leer la palabra, me deleito mucho en estudiarla y no pasa un día de mi vida que no lea al menos un versículo porque ella es la que nos edifica. ¿Ya ubicaron el texto? Vamos a orar para que el Señor ministre a nuestras vidas, para que el Señor rompa todo impedimento, para que su palabra llegue a lo profundo de nuestro ser, a la integralidad de nuestro ser y transforme nuestra vida. Y la idea es que cuando pasemos esa puerta, no seamos los mismos de cuando la pasamos entrando. Amén. Porque eso hace la palabra de Dios en la persona, no vuelve así. Incline su cabeza y vamos a orar a Dios. Amado Dios, bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Glorificamos, Señor, tu poderoso nombre y reconocemos, Señor, la autoridad, el dominio y poder que ejerce sobre nuestras vidas, Dios. Tienes control sobre nosotros, sobre nuestras vidas, familias, hogares, nación, iglesia, sobre el universo completo, Dios. Solo tú eres Dios, solo tú eres Rey. Por eso hoy, Señor, en reverencia, en humildad, delante de ti nos humillamos, Dios. Agradeciendo, Padre, por este privilegio que nos da, Señor, de recibir tu palabra. Gracias, amado, porque todavía nos es permitido predicarla, Señor, estudiarla, Señor, conocerla, Dios. Gracias porque tu palabra es vida para nosotros y te pido en esta hora, Señor, que te glorifiques en cada uno de nosotros, Dios. Quita, Señor, de la mente, Señor, todo prejuicio. Rompe, Señor, con toda incredulidad. Quita, Señor Padre Santo, el estupor, el temor, Señor, de la mente y el corazón. Ministra con poder. En esta hora, Señor, en la autoridad de tu palabra, reprendo todo espíritu de temor, de intimidación, de confusión que quiera estar sobre la mente de las personas. En esta hora declaro que tu palabra liberta, que tu palabra purifica, que tu palabra santifica a tu pueblo, Señor, y que el propósito tuyo, Señor, con el cual, Señor, tú has enviado esta palabra hoy, se cumple en cada una de nuestras vidas. Te agradecemos por ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a leer el texto entonces en Génesis 45. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos,
y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la liberación. Vamos el texto hasta ahí. Amén. Este texto se podría decir que es como la culminación de una historia de tormento y de dolor, pero también de una historia de propósito. Aquí, como estamos viendo, se está hablando de la historia de José. Se habla, como les decía yo, desde el capítulo 37 hasta el 45. Para contextualizar un poco, José forma parte de un linaje del cual Abraham, siendo como su tatarabuelo tal vez, recibió una promesa. Él es 4ª generación de una promesa que Dios le dio a una persona, a Abraham, a un anciano. Vino Abraham, después vino Isaac su hijo, Dios le dio la misma promesa. Después vino Jacob y ya estamos en José, en una 4ª generación. ¿Qué sucede con José? Este es un momento cumbre, como en las novelas. ¿Se han visto esas novelas venezolanas o mexicanas al final que se reconcilian y la mujer pobre se casa con el tipo rico y el que se iba a morir ya no se muere y el mayordomo era el asesino? Bueno, siempre pasa lo mismo. Así pasa, este es el momento de la reconciliación, del perdón y de la restauración. Entonces, si uno solo lee el final de la película, dice todo tan bonito, ¿no? Pero esto viene de un contexto anterior, y no solo dentro de la vida de José, sino de generaciones anteriores. José es uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob es hijo de Isaac, junto con su hermano Esaú. Estos 12 hermanos eran medio hermanos. De algunos eran hermanos, pero eran unos hijos de Lea, de Raquel, que eran hermanas, y ellas tenían siervas. De 2 siervas de sus hermanas y de las hermanas tuvo hijo Jacob, y ahí completó 12 muchachos. Entonces podemos ir haciéndonos una idea de cuál era el contexto familiar en el que ellos vivían, ¿cierto? O sea, ellos eran primos, algunos por parte de mamá, y hermanos por parte de papá, perdón. Entonces era un contexto familiar muy particular. José creció bajo esas circunstancias. Entonces eso creó roces familiares, creó divisiones, creó conflictos dentro de la familia. José fue un joven que fue vendido por sus hermanos. Todos estos capítulos hablan sobre eso. El papá mostró preferencia por él y a causa de eso los hermanos pensaron en matarlo, pero finalmente decidieron venderlo. Él fue esclavizado, fue llevado a Egipto. En Egipto Dios lo prosperaba y empezó a trabajar para un oficial de la corte que se llamaba Potifar. Y Potifar era prosperado en todo. Dios prosperaba en todo a Potifar. Pero resulta que la esposa de Potifar se fijó en José y quería que José se acostara con ella. Y él era una persona, aunque joven, temerosa de Dios y respetuoso de ella y de Potifar. Entonces él no accedió a eso. Resultado de eso, terminó en la cárcel acusado vilmente. Duró tiempo en la cárcel y después de muchos ires y venires, a través de un don que Dios le había dado, que era poder revelar los sueños que Dios daba a las personas, los mensajes que Dios daba a través de las personas, pudo llegar donde el rey, donde Nabucodonosor, que es esa historia que hemos escuchado muchas veces de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Cuando Dios le reveló ese sueño y él se lo declaró al rey, se lo declaró a Faraón, perdón, estoy saliéndome de la historia.
se lo declaró a Faraón. Faraón lo nombró primer ministro para que administrara Egipto. Egipto en ese momento era la potencia mundial. Es como si José en este momento fuera el primer ministro de Estados Unidos. Sí. Se me olvidó el nombre del presidente, ya como cambiaron. De Donald Trump, digamos. Biden. Bueno, si lo hubiera nombrado primer ministro de Biden, imagínense esa importancia del cargo. Entonces, ese es todo el contexto en el que se desenvuelven las cosas. Pero lo que no entendía José al principio y lo que no lograron entender sus hermanos, sino hasta el final y su padre, es que Dios permitió todo esto con un propósito. Vamos a mirar las circunstancias que rodearon esto. Para quienes están tomando notas, este mensaje lo he titulado Superando el pasado para cumplir mi propósito en Dios. Hay circunstancias de nuestras vidas que de pronto nos limitan para crecer, para poder desarrollar el propósito con el que Dios nos diseñó, con el propósito con el que Dios nos trajo al mundo. Yo he dicho en muchas ocasiones, nosotros no somos como una fábrica de zapatos. Usted mete el cuero por aquí y sale por el otro lado el zapatico hecho. El ser humano no es así. El ser humano fue ideado, pensado por Dios, dotado de habilidades, talentos, de dones, y Dios le creó y nos creó a cada uno con un propósito específico. Y aquí en la vida de José lo estamos viendo, pero vamos a ver aquellas circunstancias que estaban sobre la vida de José y que bien pudieron haber impedido que José llegara, conociera ese propósito con el cual Dios le había creado. Como venía diciendo, él venía de una promesa, y era una promesa que se debía llegar sobre uno de sus hermanos mayores, pero lamentablemente por causa del pecado, él perdió ese privilegio, así como sucedió con su papá, porque Esaú, el hermano de su papá, el tío, era quien debía tener esa promesa, pero él vendió su primogenitura, entonces perdió esa oportunidad. Vamos a mirar el capítulo 35, precisamente de este Génesis. Vamos a pasar rápidamente por los textos, pero sin desviar la idea. Génesis 35, el capítulo 22. Vamos a mirar una circunstancia ahí importante, que el entorno del cual José formaba parte en su familia era un entorno en el que había raíz de pecado. El capítulo 35, versículo 22 dice: y aconteció que cuando moraba en Israel en aquella tierra, ¿en cuál tierra? En la tierra de Canaán. Fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Hubo circunstancias de pecado dentro de la familia. Errores que se cometieron, en este caso por parte del hermano. El hermano durmió con una de las concubinas de la esposa, unas concubinas, no con la esposa de su papá, de Jacob. Se estaba cometiendo ahí pecado de inmoralidad sexual. Entonces uno puede pensar que Rubén, que fue el que cometió esa equivocación, obró mal, y efectivamente lo hizo así. Pero es que a veces las cosas, cuando son el caso de inmoralidad sexual, se desprenden de antecedentes familiares. En principio, Rubén no debía acostarse con la concubina del papá. ¿Por qué? Porque el papá no debía tener concubinas. Ahí empiezan el problema. Hay problemas de carácter sexual, de pecado, por ejemplo, que se heredan en la familia. Entonces, en base a ese contexto vino maldición sobre la familia de ellos. Era una familia que ya se encontraba en conflicto, los hijos con el papá. A veces sucede en la vida de las personas. Nosotros hemos heredado cuestiones de nuestra familia, pecados de nuestra familia. Padres que posiblemente han cometido errores muy graves, abandono, desprecio, que han cometido pecados de ocultismo. A veces la herencia del ocultismo es muy pesada sobre las personas. Casualmente con mi esposa la otra vez estuvimos visitando a una persona que tenía un cáncer en el estómago, un cáncer muy avanzado. Y hablando con ella,
llegamos a la raíz de unas circunstancias que son de origen espiritual. El papá, los abuelos de ellos eran brujos, ocultistas, y ella sentía opresión demoníaca a causa de ello. Y la raíz de las cosas que tenía era por origen, ella se había llenado por origen de rencores, de odios, de cuestiones espirituales. Pero ¿qué debía hacer ella? Ella debía reconocer eso, reconoció esa circunstancia, renunció a toda raíz de ocultismo, pidió perdón por toda esa raíz que había en ella, incluso por los papás. Y gloria a Dios que el Señor la restauró y la levantó. En ese momento empezó el proceso en su vida, pero ¿qué necesitaba ella? Renunciar a todo eso. Entonces hay raíces de pecado que están enquistadas y que nos pueden afectar a nosotros. A veces no entendemos esas cosas, a veces pensamos que son solo nuestras decisiones y nuestras actitudes. Hay que mirar en nuestras generaciones anteriores. ¿Qué decisiones se pudieron haber tomado mal? ¿Qué decisiones en cuanto a pecados? Hay pecados y maldiciones que son persistentes. Si ustedes se dan cuenta, matrimonios que no funcionan. Por ejemplo, la abuelita se casó, no le duró 2 años el matrimonio, la hija se casó, no le duró el matrimonio, después la nieta tampoco no le duró el matrimonio. Son cosas que hay que romper y son de origen espiritual. Entonces hay cosas que posiblemente vengan heredadas de nuestros padres, de nuestros abuelos a causa de pecado, a causa de malas decisiones. Como les hablaba, por ejemplo, en el caso del ocultismo, en el caso de la brujería, las adicciones, son cosas que se transmiten. El alcoholismo se transmite mucho de los abuelos a los nietos, de los hijos. Esas adicciones traen maldición, esos pecados traen maldición sobre las vidas y pudieron haber detenido el propósito de Dios sobre la vida de José. Venían unos pecados de inmoralidad sexual, venían unos pecados con ataduras por causa de los pecados del papá y de los abuelos. La mentira era muy recurrente en esa familia, ustedes saben. Por ejemplo, Abraham, porque no le quitaran la esposa, decía que era la hermana, ¿cierto? Y después Isaac, la misma historia. Jacob también, el nombre Jacob es engañador, venía una herencia de engaño. Dios tuvo que tratar con Jacob y cambiarle el nombre. Le dijo: usted ya no va a ser más Jacob, usted ya no va a ser engañador. Hizo todo el curso con Dios, porque lo pusieron a trabajar 14, 21 años gratis, para que se diera cuenta lo que era engañar y ser engañado. Entonces él venía de una herencia de pecado y José pudo haber seguido en ese círculo de pecado. Otras circunstancias que pueden afectar el propósito que hay para mi vida son las malas decisiones de otras personas. Vamos a mirar aquí el capítulo 35. Vamos a continuar con el 35 y vamos a mirar del 23 al 26. Capítulo 35, en la misma línea que venimos, del 23 al 26. Las malas decisiones de otras personas. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zebulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. ¿Cierto? Este era un padre muy responsable porque casi que le tenía una mamá a cada hijo, ¿cierto? Entonces, esta es una circunstancia de malas decisiones. Y las malas decisiones pueden afectar nuestras generaciones. Nos explicaba el pastor la otra vez algo muy cierto, que hay gente que critica eso, dice: pero si Dios le permitió eso. Ahí en ninguna parte dice la Biblia que Dios estuvo de acuerdo. Ahí simplemente está relatando que él tuvo hijos con la esposa, con la otra esposa que fue la hermana de ella y con las 2 siervas de ellas. Ahí en ningún momento está diciendo que Dios estuvo de acuerdo. ¿Y cómo se sabe eso también? Pues por las consecuencias que vinieron después. El conflicto que hubo familiar, el problema que hubo entre la familia, y es un problema que ha persistido. Si ustedes ven los conflictos en Oriente, van a ver que ellos son descendencia directa del pueblo de Israel, de los patriarcas. Por ejemplo, el pueblo de Israel se dividió, se puede decir. Hubo una parte que fue la de promesa, que fue Isaac, pero la otra fue Esaú. Y esos son los pueblos rebeldes que ahora están contra el pueblo de Israel.
Entonces las malas decisiones también pueden traer consecuencias nefastas para nuestra vida. Y en el caso de José, estas malas decisiones de papá, de haber tenido más mujeres que la que debió haber tenido, de haber tenido muchos hijos por fuera del matrimonio, pueden haber truncado el propósito que Dios tenía para la vida de él. Pero vamos a mirar otra circunstancia que rodeaba a José. Él vivió una vida de rechazo, pero también de traición. Veamos el capítulo 37, versículos 3 al 4. Dice, y amaba Israel a José más que a todos los hijos. Imagínense eso, un papá con preferencias. ¿Cuántos son papás aquí, mamás? Alcen la mano. Cuidadito con mostrar preferencias con sus hijos. Miren, las heridas más profundas a veces son esas. Las heridas que duran durante toda la vida. La otra vez yo escuchaba la estadística del Día de la Madre. El Día de la Madre es el día que más hay peleas en las familias aquí en Colombia. ¿Y por qué? Porque en ese día es que comienzan a sacarse las cosas en cara, ¿no? Ah, mi mamá lo quiere más a usted, papá lo quiere más a usted. Heridas tremendas, profundas en el corazón de los hijos. Estábamos en el capítulo 35 del 23 al 26. Ah, no, perdón, 37. 37, 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces no solo lo amaba más, sino que como que les ponía eso en la cara a los otros, ¿cierto? Venga y le hago la túnica, venga que usted es el preferido. Y le hacía una túnica de colores. Pero esta fue una situación que creó odio dentro de sus hermanos. E hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podrían hablarle pacíficamente. A veces los conflictos entre los hermanos es el odio, y el odio es a causa de las malas decisiones de los padres. Yo la otra vez escuchaba una predicación y hablaba alguien sobre un experimento que se hizo. Me pareció muy curioso. Tal vez era como en un colegio. Entonces hicieron entrar primero a los papás, una reunión de esas de fin de año, como un auditorio así, y entraron a los papás. Y los hijos, esperen allá afuera, les vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen hijos preferidos? Y todos, no. ¿Ustedes quieren a todos sus hijos por igual? Sí. Bueno, ahora entren los hijos. Les vamos a hacer una pregunta. ¿En su casa su papá todos los quiere igual? Todo el mundo, no. Entonces a veces pasa eso. Puede que los papás quieran a todos los hijos igual, pero no lo demuestran de la misma manera. Uno tiene que ejercer la autoridad con todos, tiene que ejercer también el amor. Entonces, ¿qué pasó en esto? Se crearon unas heridas muy grandes, y a causa de eso, él fue rechazado por sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron, pensaban matarlo, pero en algún momento y por el propósito de Dios dijeron, no vamos a matarlo, vamos a venderlo. Entonces se crearon unas heridas profundas en su corazón, en el corazón de los hermanos, en el corazón de José. Además fue traicionado porque fue vendido por sus propios hermanos. Fueron sus propios hermanos, no fue una persona desconocida la que lo vendió para ser esclavizado. Entonces, José viene de un contexto de pecado. José es víctima de malas decisiones de parte de sus papás, de una herencia de pecado. Pero José también vivió un rechazo, vivió la traición, vivió heridas profundas en su corazón. Todo eso puede haber hecho que él protestara, ¿no? Y dijera, no, ¿para qué vuelvo a la iglesia? ¿Para qué vuelvo a buscar de Dios? ¿Para qué leo la Biblia? Sí, mire mi papá todo lo que hace, mire mi mamá lo que me heredó, mire tantos problemas, tantas deudas, tantas cosas. En eso se pudo haber quedado José, ¿no es cierto? Pero no, porque había un propósito que
que Dios le mostró a él y que le permitió poderlo ver por sus ojos. Otra circunstancia que también estaba en torno a la vida de José es que él también llegó a tomar decisiones equivocadas y actitudes que no eran apropiadas. Vemos en el capítulo 37, el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él era joven, 17 años. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. José, no lo querían y no se ayudaba. Salía corriendo a decirle, papá, mire que este hizo esto, mire que él iba a hacer lo otro. ¿Sí? Son malas decisiones también. Nosotros a veces cuando nos enfrentamos a cosas injustas tomamos malas decisiones y tratamos de obrar en nuestra propia justicia, pero no de que este me hizo eso. ¿Qué más hacía José que no debía hacer? El papá lo mandó, vaya a ver qué están haciendo sus hijos, porque ya sabía que él era el informante. Se fue el papá y lo mandó. Y en cambio de irse con perfil bajo, calladito, ir y mirar de lejos, fue y se puso la túnica. ¿Cierto? El problema, esta predicación también uno la puede enfocar desde el nombre de la túnica, porque la túnica fue la que dio para todo el problema. Cuando él le hizo la túnica era la que como que marcaba diferencia entre él y los hermanos. Cuando los hermanos lo vendieron, le quitaron la túnica y la mancharon de sangre. La llevaron al papá. Esa túnica se pareciera que el objeto de la discordia era la túnica, pero no. Y eso es lo que pasa a veces en nuestras vidas. Pensamos que es una cosa, que es una actitud, que es una mala palabra. No, el problema es más profundo. Es de herencias de pecado, es de herencias de malas decisiones, es de herencias de rechazo, de traición en nuestras vidas. Entonces, a veces pasa eso, nosotros tomamos malas decisiones. La gente no hace las cosas mal, a veces sí las hace con conciencia, pero muchas veces no. La otra vez yo leía en un libro que se llama Ética para Amador. En ese libro hablaban sobre la obra de Frankenstein. Si han visto la película, han leído el libro, y se hablaba de Frankenstein sobre un monstruo que mataba a la gente. Y era el monstruo que un científico, pues esto es ficción, ¿no? Lo había armado con restos de muertos. Y entonces él no tenía amigos, porque era un asesino. Los únicos amigos de él eran ese científico que era como el papá y una niña ciega. Y la niña ciega lo amaba a él, pues porque no lo podía ver. Y entonces le preguntaron al monstruo Frankenstein, ¿y usted por qué es tan malo? Y él decía, yo soy muy, muy, muy malo porque soy muy, muy infeliz. Entonces esa es la raíz de la maldad en el ser humano. La infelicidad. Las personas son infelices y por eso toman malas decisiones. A veces tomamos malas decisiones en nuestras relaciones. El joven cuando está en rebeldía tiende a buscar amistades que no le convienen. Tiende a tomar decisiones que no le convienen. Ahí es la raíz de las adicciones, ahí es la raíz de las relaciones tóxicas. Se consiguen el novio que no es. Yo he visto, por ejemplo, muchas mamás que dicen, pero ¿por qué se consiguió ese muérgano? Habiendo tantos buenos ahí en la iglesia. Porque es raíz de rebeldía, de dolor en su corazón, y también eso lleva a tomar malas decisiones. Porque vieron algo mal en su papá, en su hogar, en su familia, e inconscientemente buscan rebelarse, tomando decisiones. Los jóvenes que consumen droga no es porque les guste. Ellos lo hacen es porque encuentran una salida momentánea a circunstancias de la vida, a opresión de la vida, a dolor en sus corazones. Entonces también es importante nosotros entender eso porque nos limitamos mucho a estigmatizar a la gente. Decimos, no, este es marihuanero, no, esta mujer anda con uno y con otro, este tipo es borracho. Pero detrás de todo eso puede haber corazones que están heridos por circunstancias familiares, por circunstancias personales, por malas decisiones. Hay cosas que
que nuestras vidas son importantes y hay decisiones que marcan por mucho tiempo. Otra circunstancia que pudo haber limitado la vida de José para cumplir el propósito que Dios tenía no solo con él, sino con toda la nación de Israel, es que él padeció injusticia. Vamos a mirar en el capítulo 37, versículo 27 y 28. Dice: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Una injusticia tremenda que se cometió aquí con José, ¿cierto? Porque puede que él haya sido muy lamboncito con el papá, pero tampoco no se merecía todo eso. De pronto él era el informante de la familia, pero no se merecía la traición, el dolor y el desprecio que tuvo que experimentar. Y a veces nos pasa eso a nosotros también. Nosotros decimos, pero yo no me merezco esto. Entonces tomamos una actitud agresiva contra las personas. Pero también debemos entender lo que el Señor habla en su palabra. El Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Hay circunstancias de injusticia que se pueden sobrellevar sobre nuestras vidas, pero lo que veníamos hablando ahora, nosotros no somos quien para juzgar. Las personas reaccionan es por lo que hay en sus corazones. Corazones que necesitan ser sanados, corazones que necesitan ser restaurados, personas que necesitan entender cómo ve Dios las cosas. Todas estas circunstancias se ven desde el ámbito natural, pero todo tiene un trasfondo espiritual. El enemigo busca brechas en el corazón, en la vida, en las relaciones, en los sentimientos y en las emociones de las personas para atacar. El enemigo, hay un tema que se maneja, que es el de la guerra espiritual. La guerra espiritual pues tampoco es algo que tiene que ver con la palabra, porque el libro de Efesios habla sobre una lucha que tenemos no contra carne y sangre, sino para que el creyente entienda que hay cuestiones que traspasan aquí lo personal y llegan al ámbito espiritual. El enemigo ataca a la persona en varios sentidos. Lo primero que el enemigo no quiere es que la persona conozca la verdad. La verdad es que necesita arrepentirse, necesita recibir a Cristo, porque Cristo murió en la cruz, resucitó y es el camino para la salvación. Una vez el enemigo no puede cumplir con ese objetivo, pasa al siguiente objetivo. Si la persona ya es creyente y ya conoce, hace lo posible y lo imposible para que no haya crecimiento espiritual. Y lamentablemente gran cantidad de la iglesia están ahí, en ese filtro. ¿Por qué? Conocemos la salvación, conocemos quién es el Señor, hemos pedido perdón, recibimos la salvación en nuestro corazón, pero no podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Si no, vamos a durar toda la vida en una silla, ahí sentados. Toda la vida. Eso pudo haberle pasado en la vida a José. José se pudo haber quedado toda la vida resentido allá en la cárcel, quejándose: pero yo no hice tanto para quedar aquí esclavo. El enemigo busca eso. Uno tiene que entender, por eso les hablaba de la guerra espiritual, porque uno tiene que entender cómo el enemigo ataca a la vida del creyente. Y comienza el enemigo a traerle cosas del pasado, malas decisiones de nosotros, malas decisiones de nuestra vida. El enemigo ataca en varios frentes y la Biblia lo muestra. Uno, por ejemplo, es la posesión demoníaca. Cuando ustedes escuchan el relato del Gadareno, era alguien que tenía una posesión demoníaca. Pero el enemigo también ataca por otro ámbito, que es la opresión y la influencia. La opresión es, por ejemplo, esta mujer con el flujo de sangre, oprimida durante muchos años, 18 años, pero el Señor la liberó. La influencia, ¿qué es? La influencia es la tendencia del pecado que la persona no puede manejar. Una persona que es adicta a determinada cosa, incluso dentro de la iglesia, el creyente no puede dejar de ver televisión, tiene que estar haciendo cosas, problemas con el licor, tiene que hacer cosas de impureza sexual. Entonces el enemigo le está influenciando en su vida y todo eso causa que la persona no crezca, no se pueda consagrar y la iglesia no cumpla con el objetivo con el cual Dios la creó, la instauró.
En estos días hemos venido hablando sobre la adoración. Hace tal vez 2 semanas que me dieron también el privilegio de predicar en el ayuno. El Señor me habló a mí primero porque pues, lo que yo vengo a expresar aquí es algo que el Señor ha hablado primero a mi vida y me ha confrontado sobre por qué debemos adorar a Dios, y lo veíamos en los Salmos. También el pastor ha estado hablando en una serie ahora de la adoración y yo quería encaminarlo ahí sobre la adoración, pero me puse a meditar en la palabra y yo decía, pero ¿por qué la gente no adora? ¿Por qué no somos genuinos adoradores como debiéramos? Y es precisamente por estas circunstancias. Entonces, sin ser este tema, viene muy atado a eso. Nosotros tenemos cadenas, a veces ataduras, circunstancias de nuestra vida que no nos permiten adorar a Dios a plenitud, no nos permite servirle a Dios como debiéramos, porque todavía hay cosas del pasado de las cuales no hemos salido, no lo hemos superado. Hace un tiempo estuve visitando una persona, es la mamá y la hija, y la niña es pequeñita, pero la mamá, pues cuando las mamás empiezan a regañar, ¿no? A dar cantaleta, las mamás son especialistas. Entonces yo estaba hablando con ella y le dijo tal y tal cosa, y la niña salió y volvió, y otra vez, y tal cosa, el mismo tema, hasta que se para la niña con esa irreverencia de los jóvenes de ahora. Dice, mami, supéralo ya. No se haga coger fastidio. Dijo así, yo, uy, esta china, claro, es que en un programa de televisión dicen así. Entonces, cuando le dijo supérelo ya, pues me causó mucha risa. Y posiblemente eso es lo que Dios nos está diciendo ahora a cada uno de nosotros. Lo que te dolió en el corazón, lo que te ha marcado en tu infancia, lo que tus padres hicieron, las malas decisiones que ellos tomaron, supéralo ya. Las circunstancias que vivió José en ese momento lo pueden haber atado, lo pueden haber frustrado, y después de él pudo haber venido generaciones con maldiciones, con pecados, con ataduras. Pero José decidió, y decidió bien. Cuando fue tentado, él decidió. Él dijo, cuando la mujer de Potifar le dijo, venga y duerma conmigo, le dijo, no, yo no le puedo hacer eso a Dios. No le puedo hacer eso a mi jefe, ni tampoco se lo puedo hacer a usted. Él se respetaba a sí mismo, respetaba la autoridad que Dios había delegado sobre un hombre, pero respetaba sobre todo su integridad para alabar a Dios. Esa era una verdadera adoración. Vamos a terminar aquí. Hay una persona que también experimentó mucho quebranto, abra la Biblia. José, como todo el Antiguo Testamento, muestran algo de lo que fue la obra del Señor Jesucristo. Una persona que también fue vendida por monedas, que fue el Señor Jesucristo, al igual que José, por quienes amaba, porque dice ahí en los Salmos, que la persona que yo amaba levantó mi calcañar contra mí, dice en el libro de los Salmos. ¿Sí sabe cómo patean las mulas, no? Sí. Así le dio la patada a Judas al Señor, y así le pasó a José también. Aquí José está mostrando algo de lo que fue sufrimiento y dolor para cumplir un propósito. Pero el Señor Jesucristo es la muestra más grande de lo que es tolerar el dolor, el sufrimiento, el desprecio, el menoscabo por un propósito eterno. Lo invito a ponerse en pie. Vamos a leer un texto. A mí toda la Biblia me encanta. Yo me deleito estudiando la palabra de Dios. Pero hay un texto con el que yo me conmuevo mucho. Está en el libro de Isaías. No quiero que lo busquen en su Biblia. Quiero que cierren sus ojos y escuchen lo que voy a leer. Aquí no hay nada místico en lo que yo voy a hacer, simplemente es para que se concentren. Escuchen este texto y se van a dar cuenta lo que una persona sufrió por nosotros. El menosprecio, el dolor y el oprobio para que se cumpliera un propósito eterno. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo entendimos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantándolo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y su voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Y miren este versículo tan hermoso: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte por los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la obra del Señor Jesucristo. Dice aquí en este texto, en el versículo 7, que fue despreciado y rechazado, que sufrió, fue ignorado, fue menospreciado, fue desestimado. El versículo 3, en el versículo 7, que sufrió angustia y aflicción. El versículo 8 y 9, que fue herido de manera injusta por nuestra rebelión. El versículo 6, que fue herido de Dios y abatido, y que cargó nuestro pecado Dios sobre él. El Señor también fue vendido por unas monedas. El Señor fue despreciado. En esta hora te invito a que reflexiones por un momento. Hay circunstancias personales de nuestras vidas que nos confrontan, y hay problemas, pero todo problema que haya aquí en este lugar puede terminar cuando partamos para la eternidad. Pero hay un problema realmente importante: ¿qué pasará contigo si mueres el día de hoy? Si tú nunca has hecho esa reflexión, te invito hoy a hacerlo. Si en el lugar donde tú has congregado, si la filosofía que tú tienes, si la religión que tú sigues nunca te ha hecho esa pregunta, tú estás en un lugar que no debes estar. La primera pregunta para el ser humano no es cuándo debo congregarme, dónde debo ir, si debo arrodillarme, si debo dar plata. La primera pregunta para cada ser humano, la definitiva e importante, es: ¿qué pasa si muero en el día de hoy? Si tú no has resuelto esa situación, no sabes qué pasa, te voy a decir lo que está diciendo esta palabra. Hubo alguien que murió en la cruz por ti. Hubo alguien que dio esa oportunidad de salvación, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, murió, resucitó y subió a los cielos para pagar un precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y Él hace una invitación. Dice en Romanos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si una persona se está ahogando en un mar, no es necesario con que sepa que se está ahogando. No es suficiente con saber que existen salvavidas allá, que existe un flotador. Necesita urgentemente gritar para que esa salvación venga a su vida. Si tú no tienes certeza en esta hora qué va a pasar contigo, si mueres hoy, a dónde vas a ir, te voy a decir lo que declara la palabra en Apocalipsis 20, que el que no fue escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego por la eternidad. Solo hay dos destinos para el ser humano, y eso declara la palabra de Dios. Uno es el cielo, el otro es el infierno. Todos estamos condenados por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Pero ahí está la salvación, ahí está la puerta, ahí está el momento que Dios está dando. Dice Amós 4:12, le está hablando al pueblo de Israel y le dice: prepárate para el encuentro con tu Creador. Si tú en este momento todavía no estás preparado, si piensas que vas a ir al cielo es por ser buena persona, te doy una noticia: nadie va al cielo por ser buena persona, porque si fuera así, Jesucristo no hubiera tenido que morir en la cruz.
Oh Dios, da una oportunidad. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es la oportunidad, si tú no has recibido al Señor en tu corazón, de que lo recibas, para salvación eterna, para perdón de pecados, para que tú le vuelvas la espalda al pecado y puedas ver ese sacrificio de la cruz de Jesucristo para tu vida tomar sentido. Hoy te hago esa invitación, si no has recibido al Señor en tu corazón, que con arrepentimiento y reverencia lo hagas. Quiero guiarte en una oración. Quiero que tú la hagas allá con tus labios. No tienes que gritar, pero es necesario que expreses esa necesidad que hay en tu corazón, como si te estuvieras ahogando, como si estuvieras en un foso de desesperación. Lo primero y lo más importante para tu vida no es qué voy a estudiar, no es con quién me voy a casar. Lo primero y más importante es la salvación de tu alma, y por ella murió Cristo en la cruz. Hoy no salgas de este lugar sin tomar esa decisión. Hoy el Señor te está diciendo a tu corazón, a tu mente, y te está hablando específicamente. Yo no te estoy hablando, Él te está hablando. Arrepiéntete ahora, porque no sabes el día que vas a partir para la eternidad, y el Señor traerá juicio a quien no haya recibido a su Hijo, y a quien no haya arrepentido, no se haya arrepentido. Te invito a hacer la siguiente oración, donde le abres la puerta del corazón a Dios. No la hagas para mí, ni para ti, hazla con el corazón para Dios. Así como el ladrón en la cruz, momentos antes de morir, abrió su corazón y Dios le dio perdón y le dijo: el Señor, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Te invito a inclinar tu cabeza, si quieres hacer esa decisión hoy por Jesús, para que Él entre en tu corazón, perdone tus pecados, sane tus heridas. Inclina tu cabeza. Vas a orar de la siguiente forma: Dios, te agradezco por esta oportunidad. Gracias porque hoy has hablado directamente a mi vida. En esta hora reconozco mi condición de pecado y maldad. Reconozco que no merezco otro destino más que la condenación. Reconozco que soy pecador y vil delante de ti. Te pido perdón. Me inclino delante de ti, Señor, y reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, que transformes mi vida, que cures las heridas que hay en mí, que me sanes, Señor. Muéstrame, Señor, si hay perversidad, muéstrame si hay pecado en mi vida. Que mi nombre, Señor, no sea borrado del libro de la vida, que sea sellado por tu Santo Espíritu, para que el día que esté delante de tu presencia pueda vivir la eternidad junto a ti. Gracias, Señor.